No sé si fue el vino, la música o simplemente el descaro, pero ese tipo besó a mi mujer a plena luz del día. Ocurrió un sábado, a las 2:00 de la tarde, en una terraza en la plaza de Santa Ana. Yo había salido antes a comprar un regalo para mi cuñado, era su cumpleaños, y quedamos en encontrarnos allí para comer. Al llegar, vi a Claudia sentada en una mesa al fondo, con unas gafas de sol enormes, riéndose a carcajadas. Y justo cuando estoy por levantar la mano para saludar, lo veo. Un tío alto, moreno, con camisa abierta y pinta de modelo frustrado, se acerca a la mesa, se inclina y la besa. En la mejilla primero. Pero luego, sin vergüenza, justo en los labios. Un beso corto, rápido, pero no uno de amigos. Me congelé. No fue celos. No fue rabia. Fue confusión. Era tan absurdo, tan surrealista, que por un momento pensé que era un primo suyo, alguien extranjero, con otra cultura, como le gusta decir a ella. Pero cuando me acerqué y la vi nerviosa, tartamudeando al presentarme, este es, un compañero de yoga, entendí que ese momento no era un error. Era una grieta. Y como toda grieta en una estructura, por pequeña que sea, si la ignoras, se convierte en un derrumbe. No dije nada en ese momento. Me senté en la mesa, saludé al tipo con un apretón de manos forzado y fingí que no había visto nada extraño. Claudia me miraba como si esperara que le hiciera alguna escena, pero me limité a pedir una cerveza y cambiar de tema cada vez que ella intentaba darme alguna explicación inútil. El tal compañero de yoga se marchó a los pocos minutos, con una sonrisa tranquila y la confianza de alguien que sabe que no ha hecho nada malo. O que, al menos, piensa que puede salirse con la suya. Claudia ni siquiera lo miró al irse, se quedó mirando su copa de vino como si tuviera algo muy importante que pensar, pero no lo suficiente como para decirlo en voz alta. Durante el resto del almuerzo, evité hablar de lo que acababa de pasar. Ella hablaba de cosas sin importancia, que su madre iba a operarse de la cadera, que Lucas necesitaba nuevos zapatos para el fútbol, que la vecina del tercero estaba embarazada otra vez. Yo asentía, masticaba y me bebía la cerveza como si con eso pudiera tragarme también la incomodidad. Pero no lo hacía. Me ardía en el estómago como una comida podrida, me sentía fuera de lugar en mi propia vida. Al volver a casa, ella se encerró en el baño. Estuvo allí casi una hora. Yo me tiré en el sofá con la tele encendida y sin volumen. No estaba viendo nada, solo necesitaba algo de ruido. La escuché salir de la ducha, caminar en pantuflas por el pasillo, meterse en la habitación y cerrar la puerta. Ni un buenas noches. Ni una palabra. Esa noche no dormí. Me quedé tumbado en el sofá mirando al techo, repasando cada conversación, cada vez que salió a yoga, cada noche en que decía estar agotada y se acostaba antes que yo. No es que me pareciera que estaba siendo infiel. Es que había una frialdad, un desprecio oculto, una distancia calculada en su forma de vivir conmigo. Empecé a atar cabos. Recordé un viernes hace unas semanas, cuando dijo que saldría con unas amigas de la universidad. Volvió con el pelo húmedo y un olor a colonia masculina que no reconocí, pero lo dejé pasar. Pensé que estaba paranoico. Pensé que era mi cabeza buscándole problemas a una relación que siempre había sido estable. Pero ahora, viendo ese beso con mis propios ojos, ya no era suposiciones ni ideas locas. Era real. Lo interesante es que no empecé a investigar. No sentí la necesidad de espiarla, revisar sus mensajes o seguirla por la calle. No me hacía falta. Ella ya lo había mostrado todo con ese gesto mínimo en la terraza, con ese beso mal disimulado delante de todo el mundo. Ya no necesitaba pruebas. Lo único que quería era entender cuánto tiempo llevaba mintiéndome. Al día siguiente, mientras ella preparaba el desayuno, le hice una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que estás viéndote con ese tío?
Ella se quedó paralizada. No fue una reacción exagerada, no hubo lágrimas, no me gritó ni intentó negar nada. Solo dejó la tostada a medio preparar y me miró. No estoy viéndome con nadie, Álvaro. Es solo un amigo. La típica frase, pero sin fuerza. Como si supiera que ni ella misma se la creía. Me acerqué y volví a repetir la pregunta, sin levantar la voz, sin moverme. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con ese tío? Esta vez no respondió. Se giró, agarró su taza de café y salió de la cocina. Durante ese domingo apenas cruzamos palabra. Comimos en silencio, cada uno en su rincón del sofá, y por la noche ni siquiera cenamos. El lunes por la mañana se fue al trabajo sin despedirse. Ese mismo día pedí el día libre en la oficina y llamé a mi amigo Sergio, que trabaja en una empresa de seguridad. Le pedí que me ayudara con algo. Nada ilegal, nada raro. Solo quería saber con quién pasaba el tiempo Claudia cuando decía estar ocupada. A los 3 días me llamó. Tienes razón, tío. No es solo uno. Me quedé en silencio. Hay otro, uno más joven. Un camarero. Se ven entre semana, en la tarde. Y el del sábado, ese parece el principal. El otro es algo más esporádico, creo. Me dio direcciones, horarios, fotos. Todo estaba ahí. Me los mostró en su oficina. Ella abrazada al tipo de la terraza, saliendo de un hotel en la zona de Atocha. Y luego con el camarero, en un coche mal aparcado en una calle poco transitada. Ninguno de los dos parecía una aventura pasajera. Eran hábitos. Eran rutinas. No llevé las fotos a casa. No le dije nada. Volví a casa esa noche como si todo siguiera igual. Ella me saludó con un beso seco en la mejilla y me preguntó si quería cenar. Le dije que no tenía hambre y me encerré en mi despacho. Pero ya no era tristeza lo que sentía. Era otra cosa. Una calma rara. Como si hubiera cruzado una puerta de la que no pensaba volver. Esa noche dormí como no lo hacía en semanas. Y al día siguiente, empecé a planear lo que iba a hacer. El sábado por la mañana me levanté antes que ella. Fui al mercado, compré pan recién hecho, preparé café y dejé todo listo en la mesa del salón. No era un gesto romántico ni mucho menos. Era una trampa sencilla. Sabía que al ver la mesa montada, bajaría sin sospechar nada. Y así fue. Bajó en bata, medio dormida, con el pelo recogido y la cara hinchada de sueño. Se sentó, cogió la taza de café y me miró como si todo estuviera bien, como si el engaño no se hubiese convertido en el centro de su rutina diaria. ¿Te has levantado con buen humor hoy?, me preguntó. Le respondí que sí, que había dormido bien. No sabía que lo que había dormido era el final de una etapa y el inicio de otra. Le ofrecí un trozo de pan con tomate, se lo comió con tranquilidad, incluso sonrió. La dejé estar un rato, le di espacio, porque necesitaba que se sintiera cómoda, que pensara que yo no iba a hacer nada. Cuando terminamos, me levanté, recogí las tazas y volví con una carpeta. No era nada sofisticado. Unas pocas impresiones en blanco y negro, pero más que suficientes. La dejé sobre la mesa, frente a ella. No dije nada. Solo me senté de nuevo y la miré. Tardó unos segundos en abrirla. Y cuando lo hizo, su cara cambió por completo. Ya no tenía sueño. Ya no estaba relajada. El color se le fue de la cara. Sacó una hoja, luego otra, y después una tercera. Todas eran fotos. No eran muchas, pero bastaban. En una estaba abrazando al tío de la terraza. En otra salía con el camarero, dentro de su coche, en una posición que dejaba poco lugar a dudas. Y en otra se la veía entrando a un hotel con el primero, con una sonrisa que no recordaba haber visto en mi casa en años.
Se quedó en silencio. Cerró la carpeta y la apartó con suavidad. Intentó recuperar la calma, pero ya no podía. La máscara se había roto. No sé qué decirte, murmuró. Yo tampoco tenía mucho que decir. Le pregunté por qué. No le grité. No levanté la voz. Solo necesitaba una respuesta clara. Me dijo que no lo sabía. Que llevaba tiempo sintiéndose vacía. Que no era culpa mía, que yo siempre había sido bueno con ella, pero que había algo dentro de ella que había dejado de funcionar. Le pregunté si me quería. Tardó más de lo necesario en responder. Dijo que no lo sabía. Que a veces pensaba que sí, pero otras veces, cuando estaba con nosotros, no pensaba en mí en absoluto. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que con el camarero había empezado hacía unos 3 meses, pero que con el otro llevaba más. Que había empezado con unas clases de yoga, pero que realmente no era yoga lo que iban a hacer. Que al principio solo hablaban y que luego se complicó todo. Me miró, esperando que yo explotara. Pero no lo hice. Ya no tenía energía para rabietas. Le pregunté si pensaba seguir viéndolos. No me respondió. Bajó la mirada, como una niña que sabe que ha hecho algo mal pero no se arrepiente del todo. Le pregunté si quería seguir conmigo. Dijo que no lo sabía. Me reí, sin humor. Le dije que la única persona que no tenía derecho a la duda en este momento era ella. Que yo ya no la tenía. Que mi decisión estaba tomada. Se echó a llorar. No de dolor, sino de susto. No esperaba que yo lo tuviera tan claro. Me dijo que no sabía qué le pasaba, que no quería perder a nuestra familia, que no quería hacerle daño a Lucas. Le dije que ya lo había hecho. Que ahora solo quedaba ver cómo lo íbamos a arreglar sin destrozarlo más. Se levantó, fue a la cocina, intentó calmarse, y volvió con un vaso de agua que dejó a medias. Me pidió que le diera tiempo. Le dije que no. Que había tenido meses para pensar y elegir. Que esto no era un error de una noche, ni un desliz. Que esto era una elección diaria. Y que yo no iba a ser el que cargara con eso. Me pidió que al menos no lo dijera todavía, que esperara unas semanas. Le dije que no me interesaba proteger su imagen, que si alguien debía tener cuidado ahora era ella, no yo. Me preguntó si quería divorciarnos. Le dije que sí. Que ya había contactado con un abogado y que pronto recibiría los papeles. No me creyó hasta que le enseñé el correo. Entonces se derrumbó, ahora sí de verdad. Pero no dije nada más. Me levanté, cogí mis llaves, y salí de casa. No tenía a dónde ir, pero necesitaba alejarme. Caminar. Respirar. Pensar. Y sobre todo, empezar a planear lo que vendría después. Porque no iba a dejar que todo terminara así de fácil. Lo primero que hice al volver a casa esa noche fue vaciar mis cuentas. No todas, solo las que compartíamos. Dejé lo justo para cubrir la hipoteca del mes y los gastos básicos, nada más. No era por venganza económica, todavía no, pero necesitaba controlar algo en medio de todo ese caos. Me quedé en el coche varias horas, revisando números, sacando copias de documentos y organizando todo para lo que venía. Lo que más me molestaba no era la infidelidad, era la naturalidad con la que lo había hecho. Como si fuera algo que tenía derecho a hacer. Como si yo tuviera que entenderla, como si su confusión fuera una justificación válida para destruir lo que habíamos construido en 12 años. Así que decidí que si ella quería caos, lo tendría. Al día siguiente fui al colegio de Lucas y pedí hablar con la orientadora. No le dije nada sobre la situación, solo le pedí que si notaban algún cambio en él durante las próximas semanas, me lo comunicaran directamente. Luego pedí cita con el abogado y le llevé todas las pruebas que tenía.
fotos, direcciones, fechas. Me dijo que tenía un caso sólido para una separación con custodia completa y sin reparto igualitario de bienes. Me recomendó paciencia. Me dijo que antes de presentar nada, lo ideal era asegurarme de que ella cometiera un error más, algo con peso legal. Así que esperé. Durante los días siguientes no discutimos. Apenas hablábamos. Compartíamos la casa como dos desconocidos educados. Yo llegaba tarde del trabajo y ella se metía en la cama temprano, fingiendo que todo era parte de una rutina agotadora. Un miércoles, sin decirle nada, cambié la cerradura de mi despacho. Metí dentro una cámara pequeña apuntando hacia la puerta del garaje. No era por paranoia, era para estar preparado. El sábado por la mañana, cuando ella salió con el coche a hacer la compra, la cámara la captó recogiendo al camarero 2 calles más abajo. Se fueron juntos durante 3 horas. A la vuelta, él bajó con una bolsa de pan y unas verduras, como si realmente hubiesen pasado por el supermercado. Era casi ridículo. Cuando entraron, ella subió a la cocina como si nada. Yo bajé 1 hora después, cogí la cámara, revisé el material y lo guardé en una carpeta nueva, con la fecha y la hora exacta. Era todo lo que necesitaba. El lunes llevé esa carpeta al abogado. Me dijo que eso bastaba. Que la grabación en sí no era ilegal porque era en mi propiedad, y que al tratarse de una conducta reiterada, podía usarse como evidencia en el juicio. Me preguntó si quería seguir adelante. Le dije que sí. Que quería ir hasta el final. Que no iba a conformarme con un reparto justo. Quería dejarla con lo mínimo posible, y no por rencor, sino porque necesitaba poner límites. No solo para ella, sino también para mí. Esa misma semana tomé otra decisión. Me reuní con la directora del colegio de Claudia. Le pedí discreción y respeto, pero le mostré parte de las pruebas. Le expliqué que estaba en medio de un proceso legal y que probablemente recibirían una notificación oficial en los próximos días. No pedí que la despidieran, no era mi intención destruirle la carrera, pero sí quería que supieran con quién estaban tratando. La directora me escuchó en silencio, sin emitir juicios, solo asintiendo mientras pasaba las hojas. Cuando terminé, me dijo que entendía mi posición y que todo quedaría registrado. Lo último que hice esa semana fue escribir una carta a sus padres. Nunca me llevé del todo bien con ellos, pero siempre me mostraron respeto, o al menos lo fingieron. Les expliqué que Claudia y yo estábamos en un proceso de separación, que no era una decisión precipitada y que había motivos graves detrás. No entré en detalles, pero adjunté una copia de una de las fotos más suaves. Solo una. No necesitaban ver más. Quería que supieran la verdad antes de que ella les contara alguna versión edulcorada. No esperé respuesta, pero sabía que eso también dejaría una marca. Cuando volví a casa ese viernes, ella me estaba esperando en el salón. Había preparado cena. Una mesa bien puesta, 2 copas de vino, una vela encendida como si de verdad creyera que con eso se podía arreglar algo. Me pidió que me sentara. Le dije que no tenía hambre. Me insistió. Cedí, no por interés en la cena, sino porque quería escuchar lo que tenía que decir. Me preguntó si todavía estaba decidido a divorciarnos. Le respondí que sí. Me preguntó si era por las fotos. Le dije que no solo por eso. Era por todo. Por la forma en que lo había manejado, por la falta de respeto, por su indiferencia cuando la enfrenté. Dijo que no quería perderme. Que estaba dispuesta a cambiar. Que el otro ya no significaba nada. Le pregunté si había dejado de verlo. No respondió. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo mientras firmábamos el divorcio. Dijo que necesitaba tiempo para aclararse. Me levanté, apagué la vela con los dedos y le dije que ya no tenía tiempo. Que el proceso ya estaba en marcha.
Se quedó sentada, sin tocar la comida. Yo subí a mi cuarto, cerré la puerta y empecé a empacar mis cosas. No muchas. Solo lo básico. Iba a quedarme unos días en casa de Sergio mientras terminaba el papeleo. Quería que el siguiente movimiento lo hiciera ella. Y si no lo hacía, mejor. Así sabría que la había dejado exactamente donde merecía estar, en medio de sus propias decisiones mal tomadas. Una semana después de mudarme a casa de Sergio, ella me llamó. No lo hizo por mensaje, ni por correo, ni con excusas. Me llamó directamente, un martes por la noche, cuando sabía que estaría solo. Al principio dudé en contestar. No porque no quisiera hablar con ella, sino porque no sabía si quedaba algo útil que decir. Contesté porque necesitaba cerrar el círculo. Me pidió que nos viéramos en persona, sin abogados, sin tensión. Le dije que sí, que al día siguiente a las 6 podía pasar por la casa, pero que solo quería una conversación. Nada más. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en el salón, sin maquillaje, con la mirada baja, como si no tuviera intención de discutir ni de justificar nada. Me ofreció un café, lo rechacé. Me senté en el otro extremo del sofá. Nos quedamos en silencio unos segundos, y luego ella empezó. Dijo que no sabía cómo se había llegado a este punto, que durante años pensó que tenía todo bajo control, que su vida estaba organizada, pero que algo se rompió por dentro y no supo cómo gestionarlo. Que al principio no buscaba a nadie, que solo quería escapar de una rutina que la estaba agotando. Me preguntó si alguna vez me sentía atrapado con ella. Le dije que no. Le dije que muchas veces me sentí cansado, harto de la rutina, como cualquier persona, pero que jamás busqué consuelo fuera de casa, ni justificación para traicionarla. Me miró como si no esperara una respuesta tan directa. Me dijo que sabía que había arruinado todo, que no tenía defensa. No me pidió perdón, lo cual agradecí. No hubiera soportado una disculpa vacía solo para limpiar su conciencia. Me preguntó si todavía la amaba. Le dije que ya no. Que probablemente el amor empezó a romperse el día que dejó de importarle si yo la veía o no saliendo con otro. Que lo que sentía ahora era una mezcla rara entre indiferencia y alivio. Que ya no tenía miedo de perderla, porque lo que perdí realmente fue hace meses, cuando ella empezó a desaparecer en vida sin avisar. Me preguntó qué pensaba hacer con Lucas. Le dije que iba a quedarme en Madrid, que no pensaba irme ni pelear por su custodia, pero que iba a exigir tiempo justo y estable con él. Le dije que me daba igual con quien viviera ella, siempre y cuando nuestro hijo no tuviera que ver el desfile de tipos que ella quisiera mantener en su agenda. Asintió sin discutir. Dijo que no lo había pensado así hasta ahora, pero que tenía razón. Después de eso, la conversación se volvió más seca. Me preguntó por el abogado, por los plazos, por la documentación. Le di los datos. Le expliqué que en 2 semanas recibiría la citación y que tendría que firmar. Me dijo que no iba a poner problemas, que no iba a discutir por los bienes. Que lo que quería ahora era limpiar un poco el desastre y reconstruir lo que quedara de su dignidad. Le respondí que eso era asunto suyo. Que yo ya había terminado mi parte del trato con ella. Le pregunté si seguía viéndose con alguno de los dos. No se ofendió. No lo negó. Dijo que al camarero ya no lo veía, pero que con el otro aún hablaban. Que no sabía si seguirían o no, pero que por ahora no había tomado decisiones. Le dije que me daba igual. Que ya no era mi asunto. Que podía hacer lo que quisiera, pero que no esperaba simpatía ni entendimiento por mi parte. Nos quedamos callados un rato más. Me pidió que no hablara mal de ella con Lucas. Le dije que no tenía intención de hacerlo. Que no necesitaba destruir su imagen para que nuestro hijo supiera quién era su madre. Que con el tiempo, todo se revela solo, sin ayuda. Me miró,
pero esta vez sin lágrimas. Solo con cansancio. Me dijo que no me odiaba. Le respondí que tampoco la odiaba. Que odiarla requería un esfuerzo que ya no pensaba hacer. Que lo único que me quedaba era la certeza de que había hecho todo lo que podía por esa relación y que ahora solo quería seguir adelante. Me pidió que le avisara antes de pasar por la casa a recoger mis cosas. Le dije que lo haría. Me levanté, le di un último vistazo a ese salón que fue nuestro durante tantos años, y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarla. No le respondí. Cerré la puerta sin mirar atrás. Mientras bajaba las escaleras, no sentí rabia ni tristeza. Lo que sentí fue algo más parecido a la claridad. Por fin, todo estaba dicho. No habría segundas partes, ni reconciliaciones, ni conversaciones eternas intentando entender lo que no tenía sentido. Se había acabado. No solo el matrimonio. También el peso de vivir esperando que alguien te respete sin exigírselo. La última vez que fui a la casa fue un domingo por la tarde, 2 días antes de que se firmaran los papeles en el juzgado. Claudia no estaba. Me había escrito que saldría a comer con su madre y que había dejado mis cosas ya embaladas en el cuarto pequeño. Al llegar, encontré todo metido en cajas con etiquetas escritas con su letra. Ropa, libros, documentos, algunas cosas de Lucas, una caja con fotos que no recordaba haber guardado. Lo revisé todo sin prisa. Me senté en el suelo y abrí una carpeta que tenía recibos, notas antiguas, cosas sin valor real pero con cierta carga personal. Encontré un dibujo de Lucas de hace años donde aparecíamos los tres, y por primera vez en semanas sentí una punzada en el pecho. No por ella, sino por la familia que pudo haber sido otra cosa. Pero no me detuve mucho. Era solo una emoción momentánea. No cambiaba nada. Al terminar de cargar el coche, pasé por el cuarto de Lucas. Nada había cambiado. Sus juguetes, sus libros, todo seguía en su sitio, aunque noté que su cama ya no tenía la manta que yo le había comprado. Supuse que la había cambiado Claudia, tal vez para que no recordara tanto. Bajé al salón, eché un último vistazo y salí. Cerré la puerta sin dejar llave, ya no me correspondía. Mientras conducía hacia el nuevo piso que había alquilado, pensé en todo lo que había pasado ese último mes. No fue tiempo suficiente para sanar, pero sí para entender que no quería arrastrar ese matrimonio más allá del punto de quiebre. La versión de mí que aguantaba por costumbre se había ido con la primera mentira descubierta. Ya no tenía nada que demostrar. El día de la firma fue frío y rápido. Nos encontramos en el juzgado, cada uno con su abogado. No nos saludamos con afecto. No hubo tensión tampoco. Solo formalidad. Firmamos los documentos sin mirarnos mucho. El juez validó los acuerdos, estableció el régimen de visitas, autorizó la separación de bienes. En media hora ya estábamos fuera. Ella me dijo que esperaba que todo fuera tranquilo por el bien de Lucas. Le respondí que mientras cumpliera su parte, no habría conflictos. Se fue antes que yo. La vi subir a un coche y alejarse sin girarse. No me dolió. Me sentí más aliviado que otra cosa. Los primeros días en el nuevo piso fueron raros. No porque extrañara la casa, sino por el silencio. Me levantaba temprano, iba al trabajo, volvía, cenaba algo ligero y me metía en la cama. Sin discusiones, sin ruido, sin fingir normalidad. Empecé a dormir mejor. Me acostumbré a no tener que justificar horarios ni decisiones. Puse fotos nuevas, redecoré el salón con cosas mías, sin pensar en si a ella le gustarían. Era un espacio mío, por primera vez en mucho tiempo. A Lucas lo veía los fines de semana. Al principio fue algo tenso, pero con el tiempo se relajó. No le hablé mal de su madre. No le di detalles.
Solo le dije que a veces los adultos toman decisiones difíciles y que él no tenía culpa de nada. Lo aceptó mejor de lo que esperaba. Con el paso de los días, Claudia me escribió un par de veces. Mensajes cordiales, nada fuera de lugar. Coordinaciones, preguntas sobre Lucas, temas prácticos. Nunca respondí con más de lo necesario. No porque guardara rencor, sino porque ya no tenía interés. Una noche me escribió algo más largo. Decía que sentía cómo se habían dado las cosas, que esperaba que en el futuro pudiéramos tener una relación amistosa. Lo leí 2 veces. No respondí. Lo eliminé. No necesitaba cerrar esa puerta con palabras. Ya estaba cerrada con hechos. No volví a saber del tipo con el que estaba. No me importó si seguían juntos o no. No sentí celos, ni rabia. Lo único que me importaba era no repetir la historia. No volver a quedarme en una relación por inercia, por miedo, por comodidad. Aprendí que no basta con amar. Hace falta respeto, compromiso real y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Lo que más me sorprendió fue lo rápido que todo se vino abajo cuando se quitó el disfraz. No fue una caída lenta. Fue inmediata. Como si ya hubiera estado rota desde hacía mucho y solo faltara una excusa para derrumbarse. Un mes después de firmar, salí con una mujer del trabajo. No fue nada serio, solo una cena. Pero me di cuenta de algo importante, no tenía prisa por volver a empezar. No necesitaba llenar un hueco. No buscaba olvidar a Claudia acostándome con otra. Solo quería estar bien conmigo. Y lo estaba. No perfectamente, pero lo suficiente. Cuando estás en paz, lo demás deja de ser urgente. A día de hoy sigo con la misma rutina. Trabajo, paso tiempo con mi hijo, cuido de mi espacio. No soy una versión mejorada de mí mismo. Solo soy alguien que se quitó una carga y aprendió a no aceptar menos de lo que da. Si algo me dejó este proceso, es la claridad de que el amor no te exime de tener límites. Y que cuando alguien los cruza sin arrepentimiento, lo único que puedes hacer es caminar hacia otro lado sin mirar atrás.